Los primeros años de la televisión holguinera se caracterizaron por una intensa programación. Espacios musicales, juveniles, infantiles, dramatizados, constituyeron hilos de una intensa trama en la que el público holguinero advertiría su identidad. Pero nada de esto hubiera sido posible sin los especialistas de escenografía y atrezo. Sean todos bienvenidos a Una Mirada en el Tiempo. Cuando hablamos de escenografía y atrezo nos referimos a un conjunto de elementos que componen un espacio o escenario cuya función es ambientar la obra según el marco narrativo. El estilo escenográfico dependerá del género del programa, las cualidades del espacio escénico y la vitalidad de la propuesta. Entre los tipos de escenografía podemos encontrar la neutral, la realista y la abstracta. Por otra parte, podemos decir que la utilería o atrezo es el conjunto de objetos y enseres que aparecen en escena, ya sea en televisión, cine o teatro. Accesorios utilizados por los personajes para interactuar o pequeños elementos que complementan la escenografía, como un cuadro o, en el caso del vestuario, la bisutería. Nuestro primer invitado de hoy tiene formación como artista de la plástica y esto le sirvió después para su trabajo posterior aquí en Telecristal. Orlando Ricardo, bienvenido. Gracias. ¿Cómo te andas? Hace muchísimo tiempo que no nos veíamos. Qué bueno conversar. Vamos a hablar de tus inicios en la televisión. ¿Cómo tú llegas aquí, Orlando? Bueno, comienzo en la televisión, tenía 17 años, vivía bastante cerca de aquí y entonces... esto era una terminal, y entonces aquí había muchas exposiciones de animalitos y demás, y yo siempre venía acá a ver los animales, pero yo miraba hacia la parte de atrás, veía tantos trabajadores que se encontraban en estos momentos en construcción, pregunto, y me dicen que se iba a convertir en un estudio de televisión. El custodio no me dejaba pasar, pero yo enseguida entraba, me escapaba y entraba, y ayudé un poco a levantar ese ladrillo, un poco a ayudar a las personas con su carretilla. Comencé interesándome bastante hasta que hablo con una señora, Susana Chávez, por favor, y entonces me dice ella, vamos a probarte. Y entonces el diseñador Hernández Segura me hizo una prueba, pero no había plaza. En ese momento había muchas personas acá, como Oscar Feria, en ese momento era pintor, y ya comencé como ayudante general, con mi conocimiento de pintura, pero lo único que había era plaza de ayudante general. Y de ahí me voy para La Habana, me mandó para La Habana, estuve un tiempo especializándome en La Habana, un total de 3 años estuve. Me gradué entonces en ese momento decorador artificial para la televisión, atrezo. Y entonces, bueno, comienzo en atrezo, no como plaza fija, pero en realidad lo mío era la ambientación del programa. ¿Veis? Pero siempre inclinándome en lo que es el atrezo. Porque hiciste muchas cosas relacionadas con el atrezo y como la ambientación también. ¿Recuerdas alguno de aquellos primeros programas en los que trabajaste, Orlando? ¿En atrezo? Sí, y en ambientación también. Bueno, ambientación, estuve muchos programas habituales. Trabajé con muchos directores de programas de aquí de la televisión. Programas que me seleccionaban desde el punto de vista por motivos de que ya psicológicamente, estando trabajando con estos directores, tenían una confianza total en mí, porque yo estudié mucho las características de cada director, y entonces, bueno, ya las ambientaciones, la decoración que yo realizaba, ya este director entraba y él tenía plena confianza en todo lo que yo realizaba en ese momento.
Ya de ahí seguía siendo atrezo, me gustaba el atrezo. Recuerdo un día que la señora Amalia Rabel Montoya me dice: Orlando, hace falta, tenemos una gran visita, ¿qué tú crees si tú me puedes hacer un lechoncito? Yo digo, bueno, vamos a tratar. Hago el lechón. Las personas, amigos míos, compañeros aquí de la televisión, me decían, parece un cocodrilo, parece un pato, no sé qué cosa, un animal. Y entonces, bueno, sí, ya. Me incorporo y me tranco en un lugar y yo digo, bueno, esto tiene que ser, yo tengo que lograr esto. Hago el lechón aquel, le digo, permíteme yo decorar este lechón. ¿Y con qué lo hiciste? ¿Con qué? Bueno, yo lo hice con papel maché, hice la formación, la estructura completa, comencé a trabajarlo, nada sin fotografía, la imagen de todas estas personas, que las fiestas que nosotros damos de los fines de año, actividades efectivas que se realizan, y entonces comencé a pensar todo aquello. Entonces, bueno, estábamos en Rumores de la Campiña, dirigido por Josefina, gran directora de Rumores de la Campiña, y se prepara, todo el estudio completo estaba lleno de todas estas personas de las cooperativas, y entonces yo dije, yo voy a decorarlo. Le puse lechuga, de todo, y lo teníamos aquí en estudio. Resulta que el programa se acaba, las personas no se paraban, todo el mundo estaba sentado a esperar que el lechón sea... Que repartieran el lechón. Y el lechón de papel maché. Casi la mayoría de los programas míos fueron infantiles. ¿Ves? Y en juveniles también, porque yo recuerdo Somos, esa gran tarima de las orquestas con aquella cantidad de luces, eso bueno, también lo hiciste tú. Ahí hubo también las escenografías, yo participé también como diseñador escenográfico, y la ambientación, siempre me gustó la ambientación. ¿Y en los infantiles? Y en los infantiles mucha caracterización, principalmente en el programa Pintorcillo, tuve también el programa, creo que fue también un programa pioneril. ¿Y Triunfadores del Saber? Triunfadores del Saber. Comienzo a trabajar con el teatro lírico como diseñador y como peluquero. Hicimos un trabajo muy lindo, trabajé mucho con las personas del teatro lírico, con Nadia de Provenza, con María Luisa Clark, trabajé también con Raúl Camay, se hicieron unos montajes muy lindos de balcones acá, cosas bellas. Y imagínate tú, también serví como actor junto con Rosabal, aquí en Don Lino, con esta gran artista María Antonieta. Me dijeron, tienes tú con la característica tuya, joven, elegante, no sé qué, estoy viejito. Buen mozo. ¡Ay, María! Y entonces, bueno, ya trabajamos allá en Don Lino, fue desde arriba abajo, una cosa muy bella. Y ya, como te diría, con Rosabal, eso fue una cosa maravillosa, un gran director. Nosotros aquí no teníamos pintor, no teníamos nadie de audio. Estamos hablando más o menos así de todas las cosas que puedo recordar, porque son muchos, ¿no? Pero Santiago de Cuba nos apoyó mucho en lo que es el audio, camarógrafo, ¿ven? Ellos vinieron aquí a prepararnos, y entonces también desde el punto de vista de montaje, porque también yo hice montaje, yo me gradué también como montador escenográfico, ¿ves? Junto con otros compañeros también aquí del estudio, y así... años y más años preparándome. Recuerdos que llegan, ¿verdad, Orlan? Recuerdos que llegan y que están, y que bueno, pues por eso así, de esa manera hemos querido invitarte, que seas hoy nuestro primer invitado de la tarde para recordar todas estas cosas, porque como bien tú has dicho, bueno, pues hay otras personas con quienes hoy estaremos conversando para que sigan recordando todos esos primeros años en la televisión de aquí de Holguín. Te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros. Un beso bien grande. Y bueno, y para ti también, siempre linda. Ay, muchas gracias. Hoy Orlando me maquilló hoy. La imagen de la televisión bella, cuidado. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, al colectivo del programa. Muchísimas gracias. Seguimos juntos en una mirada en el tiempo. Vente conmigo al puerto, que hay una barca en el malecón con mi nombre pintado, secando al sol, con tu nombre grabado junto al timón. Dije que te quería. Melanio Patterson fue uno de los directores que vivió más de cerca el ritmo de trabajo del Departamento de Escenografía y Ambientación, porque fue ahí precisamente donde dio sus primeros pasos. En el año 84 tuve la posibilidad de entrar a trabajar acá a este telecentro, y tuve la suerte
de comenzar por el departamento de escenografía y vestuario. Digo la suerte porque, aunque era el departamento que se encargaba del montaje de todas las escenografías, de la confección de los vestuarios, que en aquel entonces se podía hacer porque se contaba también con un taller de corte y costura y demás, donde se elaboraban todos aquellos vestuarios para los diferentes espacios, fueran dramatizados, infantiles o adultos. Y en él aprendí muchísimo, desde la noción digamos, el tamaño de una escenografía hasta la profundidad que ha de tener esta a la hora de conformar el set televisivo, a la hora de la ubicación de las luces. Y bueno, se trabajaba muchísimo, no teníamos horario, ¿no? Recuerdo que terminábamos de grabar, se terminaba una grabación a las 12 de la noche y a las 12:30 entrábamos el grupo de escenografía y vestuario para desmontar esta escenografía y montar la que correspondía al programa del día siguiente que fuera a grabarse o alguna transmisión en vivo, en los pases que se hacían nacionales y demás. Éramos un grupo de entre 5, 6, 7 muchachones, algunos están acá todavía, otros no. Recuerdo a Eduardo Aguirre, que era el carpintero montador y a la vez el responsable del grupo. Y muchos, escenógrafo Leonardo Valle, Ávila, que le decíamos cariñosamente Pupi. Estaba Roché, que era el pintor escenográfico también, que todavía está acá entre nosotros. Estaba Alexis, que era el rotulista. Esto que vemos ahora, caracteres y demás. Antes los créditos se hacían a mano, ¿no? Con una técnica bastante arcaica, pero en aquel momento era algo novedoso. Y bueno, surgieron de ahí muchas escenografías, yo diría que representativas de programas de aquel momento, que hoy por hoy forman parte de la historia de este canal. Recuerdo Videolux, con mucha iluminación, muchas luces, que en esta escenografía también entró a jugar el genio del director de este espacio, del maestro Francisco Rosabal. Y los programas musicales también, que digamos, se calaba la escenografía, y en cada uno de estos hoyitos pues se ubicaban bombillitos para lograr efectos y demás. La escenografía de Triunfadores del Saber, un programa educativo que cada vez que había que montarlo, a mí me daban deseo de enfermarme, ¿no? Porque eran módulos inmensos, llegaban casi a la parrilla del estudio, ahí arriba, que simulaban libros, imagínate, y aquello había que cargarlo a mano y trasladarlo desde los almacenes, ¿no? El traslado a los almacenes, claro, se hacían en camiones y demás, pero los almacenes estaban algo distantes. Recuerdo que teníamos almacenes por acá por el ferrocarril, una nave inmensa que había por allí, y ahí se centraba la mayor parte de la escenografía de Telecristal, que todavía, por aquel entonces no era tanto Telecristal, ya después nació Telecristal, pero seguimos con aquel ritmo de trabajo y de programación que exigía la creación de estas grandes escenografías, como te digo. Y otros programas iguales, y ya te digo, el trabajo era bastante intenso, pero bonito a la vez, y uno aprendía, y por sobre todo bien organizado. La carpintería no dejaba de sonar todos sus instrumentos, la plana, la sierra, era un quehacer constante. Y así mismo uno iba aprendiendo, ¿no? Y nutriéndose de todo aquello. ¿Qué más decirte? El trabajo de los escenógrafos era esencial, de los diseñadores escenográficos. Recuerdo que ellos tenían allá arriba su departamento con sus mesas de trabajo, con los planos del estudio, de las medidas del estudio en cuanto a alza, profundidad, esas cosas que con el tiempo, con la modernidad y porque el hombre ha querido, se han perdido, ¿no? Ahora a todos nos gusta la escenografía virtual, ¿eh? Claro, todo el mundo quiere estar en lo último. Pero es que todavía en el mundo, a pesar de lo virtual, se sigue acudiendo a la escenografía esta, lo material que la tocas tú con tus manos
y el diseñador hace su trabajo y el montador también, y corren un poquito por acá y espérate, súbelo y bájalo, y eso es lindo, eso también es crear, ¿no? Y cuando todo aquello se le agrega el trabajo de luces, de los diseñadores de luces, tú ves el resultado final que en verdad te llena de no sé, de emoción, ¿no? Amén del trabajo que hayas pasado. Y por eso vuelvo y repito que en aquellos tiempos fue una escuela. Fue una escuela en la que también aprovechábamos el tiempo y nos íbamos preparando para otras cosas, ¿no? Pero que escenografía como tal fue una escuela. Era todo muy bien pensado, muy organizado, desde la idea del director hasta el pedido ese de escenografía, la discusión de los planos, del tamaño de la misma, la medida, la confección de un boceto por parte del diseñador, se discutía, se aprobaba, hasta que llegaba a manos del montador y nuestras, ¿no? En este caso, y elaborábamos todo aquello. Y estábamos incluso en la grabación del programa, una transmisión del programa, nosotros ahí con nuestros equipos de martillo, clavo, serrucho, y espérate que se despegó un panel y ahí mismo se clavaba. Y teníamos el marking tape para sellar las uniones de los paneles, y la latica con la pintura, porque si se rayó la escenografía hay que retocar la pintura, y eso es muy bonito, muy, ya te digo, es parte de la creación también. Nuestro tercer invitado de hoy es mucho más conocido por su apellido, Fuster. Bienvenido a nuestro programa, Gracias, Fuster. mi amor. Yo quiero que tú me digas cómo tú, siendo trabajador del comercio, llegas a la televisión. Nada, un amigo mío, el compañero montador Roche, me dice, mira Fuster, vamos para allá para que trabajes con nosotros en la carpintería, que tú tienes mucha experiencia de trabajo en diferentes ramas y a lo mejor te puedes colocar aquí. Así mismo fue. Llegando aquí, entrando como que quise la televisión, entro por la carpintería trabajando y se me orienta y me dicen que tenía que hacer un atrezo, algo increíble que no había hecho nunca, del patio Graviela, así el techo completo, hacerlo de poliespuma como si fuera una teja, algo original, y ahí logramos el trabajo. Fue algo espectacular que a todo el mundo le encantó. Y porque ¿qué pasa? Que el programa del patio Graviela llevaba mucho follaje y ya se estaba agotando. Y entonces era necesario cambiar ese ambiente de buscar una solución a ese programa. Se le buscó rápidamente, nos tardamos un poco en el trabajo, pero se logró. Luego se me exigieron muchos trabajos de escenografía y empecé entonces a colaborar y a diseñar, como mi amigo Orlando, que trabajó muchos años aquí, me ayudó mucho también por su experiencia, y entonces nos conversamos las cosas y todo fluye bien. Hicieron muchas cosas juntos, Sí, porque háblame bueno. del patio, porque yo sé que el patio de Gabriela fue una experiencia Muy grande para muy todo grande el para, colectivo de aquí. incluso para todos los trabajadores Sí, del cómo canal. no, porque nosotros entramos, teníamos que esperar a las 6 de la tarde que se terminara un programa y arrancar a empezar el montaje. Un montaje casi completo por un estudio. El estudio completito. Completo, y entonces a veces lográbamos salir 6 de la mañana porque ya a las 8 tenía que arrancar el programa. Era bastante duro, un colectivo de 7, 8 montadores, que era incluyendo el ambientador, incluyendo el pintor, incluyendo varias personas, y había que trabajar. Háblame de tu desempeño también en la ANIR, porque sé que has hecho tus inventivas, Sí, que eso- también las has puesto en función del trabajo de la televisión. Sí. ¿Qué sucede, Maite? El montaje no es solamente montar, eso se hace un colectivo de trabajo y el director tiene una aspiración, ¿sí? Él piensa una cosa y tú tienes que introducirte en lo que él está pensando y a la vez ir dibujando, hacer varios sets y decirle cuál de estos te cuadra. Y entonces él decía, mira, agrégale esto, quítale esto, y ya hacíamos un montaje en plano, en alzada, y entonces a partir de ahí empezamos a trabajar. Pero háblame de la migraña, ¿era cómo se llamaba? ¿Qué es lo que fue Sí, eso? eso fue un trabajo que se hizo, que Rosabal lo tenía en la mente, y entonces cómo lograrlo y llevarlo a la televisión. Fue el famoso
con luces, un proyector, y entonces iba haciendo sus juegos de luces en el escenario. Y que proyectaba diferentes cosas, ¿no? Tipos de luces, a mediante un cartón y tornear todas aquellas piezas, ¿no? Había que trabajar. ¿Y por qué le pusieron la migraña? Porque a veces nosotros mismos nos daba dolor de cabeza de la cantidad de luces que proyectaba. De ahí entonces el nombre, ¿no? De ahí el nombre. Muchísimas gracias, Fuster. De Ya qué, ustedes bueno. ven, escenógrafos, ambientadores, artistas de la plástica, que son actores y que hacen de todo. Por eso nos encanta conversar con ellos aquí en Una Mirada en el Tiempo. Alfredo Medina es otro de nuestros colegas del Departamento de Escenografía y Ambientación, aunque llegó un poquitico más tarde. ¿Cómo tú andas, Medina? Bien, Todo bien, mira que nos encontramos así en los pasillos, tú cargando esto, yo yendo para el estudio. ¿Y qué fue lo primero que tú hiciste aquí cuando llegaste? No, yo cuando entré a la televisión entré de custodio en el año 2000. En el 2002 pasé de escenografía como auxiliar escenográfico. Después pasé a ser el montador escenográfico. Pero bueno, has tenido retos en ese Sí. corto tiempo hasta acá. Cuéntame, háblame de algunos de ellos. Un reto fue aquellos montajes del patio Graviela, que era prácticamente un estudio completo donde había que buscar follajes, se montaban techos, como decía Fuster, fábulas, mil cosas que se hacía aquí. Ese era uno de los programas más complejos que se ha hecho aquí en los 15 años que llevo en escenografía. ¿Y en la programación habitual nuestra también? Sí, en la habitual está el Tocar el Cielo, un programa bastante grande. Unos cuantos programas que se hacen aquí. He trabajado también para programas nacionales, Mesa Redonda, aquellos encuentros con Clio, el 23IM, y así todos esos programas que siempre vienen para romerías aquí cada vez que hay romerías de mayo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo, Medina? No, la escenografía me gusta el montaje, la ambientación, todo lo que hago me gusta. Y pasar esos malos ratos cuando el director te dice yo quiero esto, quiero lo otro, y cuando abres la puerta del departamento y no lo encuentras, ¿qué pasa? Cuando no hay de nada y nosotros decimos de dónde si no tenemos, pero bueno, siempre inventamos y aparece algo que hacer. Siempre ustedes ahí Sí, con su siempre. iniciativa y con la inventiva, ¿verdad? Sí. Siempre estamos cambiando, principalmente con Salvador Echavarría. Que le gusta mucho mover las cosas. Mucho mover las cosas en primer plano, pero no, nos sentimos bien y cambiamos para tratar de que salga lo mejor posible. Muchísimas gracias entonces, Medina, por acompañarnos. Qué bueno tenerte también aquí en nuestro colectivo. No, gracias a usted. Gracias. Alexis, yo sé que tú guardas gratos recuerdos de tus inicios aquí en la televisión. Cuéntame. Bueno, los primeros inicios que yo hice en la televisión, yo vine a la televisión prácticamente por un problema de casualidad, porque trabajaba anteriormente en la empresa Medio de Propaganda, era pintor muralista, y entonces allí hubo como una especie de una reducción de plantilla, esas cosas, y antes que decidieran hacer un corte, empecé a buscar otros trabajos y me enteré de vine, me aprobaron y empecé así en la televisión. Cosas que recuerdes de aquellos primeros años. De aquellos primeros años lo que me viene a la mente mucho sí es el asombro de la novedad de ese medio. Yo trabajaba en una empresa que el formato de trabajo eran cosas planas, vallas, afiches, carteles. Entonces aquí poderte proyectar con soportes y medios que eran en aquel momento electrónicos y cosas así, el espacio para trabajar, el campo para tú desarrollar tu creatividad y eso era muchísimo más amplio, ¿no? Háblame de programas que recuerdes en los que hayas trabajado. De programas que yo recuerde así que constituyeron de verdad, Te movieron te el piso, exigieron, vaya. te exigieron, ajá. Yo recuerdo mucho los dramatizados que hacía Rosabal a fondo, que era de corte policíaco, porque aquí se hicieron programas que hoy en día se dicen
y prácticamente la gente no lo cree. Aquí se hicieron hasta seriales. Así mismo. Y también recuerdo otros como que eran ya más de corte informático y como de revistas como En Familia, algunos programas de corte juveniles como Somos. Música de juventud. Ajá, sí. Triunfadores El Saber, También. un programa que era, el diseñador había sido Enrique Ávila, yo cuando aquello era pintor escenográfico. Pero a ti te gustan los dramatizados, te gustan mucho, porque yo Sí. recuerdo la experiencia que tuviste también con el grupo de teatro Duende, háblame de eso. Sí. Es una apuesta que ellos hicieron aquí. Sí, yo trabajé en algunas que otras ocasiones, había trabajado afuera de la televisión, aportando ideas y colaborando con Carlín, el director del Duende. Y ya tenía un poquito de experiencia en el trabajo con ellos. No fue mucho, pero hicimos algunos trabajos. Y aquí en la televisión, en ocasiones, a Carlín, que trabajaba en ese entonces también como asesor artístico y esas cuestiones para la televisión. Y se hicieron algunos programas que eran puestas en escena de algunas obras del repertorio de ellos. Y también el de Pintorcillo, bueno, ese yo pudiera decirle que ese es el programa más propio de mi edad, porque puedo decir que es mi nieto como programa tal, es mi nieto, porque fue el último programa que estuve haciendo en la televisión y que fue una experiencia bonita porque yo nunca había realizado fondos para la televisión, ahí específicamente yo lo que hice fueron los fondos. En Pintorcillo yo me reunía con el director, con Roger Carballosa, y despachábamos lo que él le interesaba, según el cuento, según la síntesis del cuento, y entonces en base a eso yo pintaba los fondos, que es lo que más se asemeja de todo lo que he hecho en la televisión a un cuadro como tal, porque en realidad son cuadros. Muchísimas gracias entonces, Gracias a ti. Alexis, por acompañarnos. Gracias. Ha sido Gracias. realmente maravilloso poder conversar con todos ustedes. A usted también, por supuesto. Lo espero la próxima semana en otra Mirada en el Tiempo.